Empecemos con la foto general. ¿Cómo están las presas? Particularmente en el Valle de México. Pues mira, hay una recuperación muy significativa, especialmente en el sistema Cutzamala. Los datos al 1 de septiembre de 2025 indican que está al 73.44% de su capacidad, de su almacenamiento total. Y esto es de verdad un cambio radical comparado con la situación que teníamos hace apenas un año. Un cambio, pues, impulsado directamente por las lluvias de 2025. Suena a un gran alivio, ¿sí? Pero, ¿qué tan grande es ese salto comparado con el año pasado? Ayúdanos a dimensionarlo, porque recuerdo que la conversación en 2024 era de emergencia total. Es que la diferencia es abismal, y es clave entenderla, ¿eh? Mira, para ponerlo en perspectiva, a finales de agosto de 2025, el Cutzamala ya rondaba el 70.7%. En la misma fecha, pero de 2024, apenas llegaba a un crítico 27.9%. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Casi nada, ¿verdad? Exacto, casi nada. Pasamos de estar por debajo de un tercio a, bueno, casi 3/4 partes de su capacidad. Es una diferencia brutal, incluso si comparamos mes a mes. Fíjate, en julio de 2025 estábamos al 58.34%, mientras que en julio de 2024 la cifra era un alarmante 26.91%. O sea, es más del doble de agua almacenaba en solo un año. Impresionante recuperación en volumen. Ese 73.44% representa muchísima agua, ¿cierto? ¿Cómo podemos imaginar esa cantidad? Digo, para que nos quede más claro. Correcto, es muchísima agua. Ese 73.44% equivale a unos 574.68 millones de metros cúbicos. Es una cifra enorme. Para que nos demos una idea, así muy gráfica, pensemos en el Estadio Azteca. Llenarlo hasta el borde, ¿cuánto requiere? Aproximadamente 1.5 millones de metros cúbicos. Así que estamos hablando de suficiente agua en el Cutzamala como para llenar el Azteca más de 380 veces. Más de 380 veces el Azteca. Vaya, esa comparación sí que ayuda a visualizar la magnitud. ¿Ok? Y las presas individuales que alimentan este sistema. El Cutzamala, digo. Valle de Bravo, Villa Victoria, El Bosque. ¿También muestran esa mejoría? Sí, claro. Reflejan la tendencia general al alza. Al 1 de septiembre, Valle de Bravo estaba al 80.13%, Villa Victoria alcanzaba el 67.08% y El Bosque se situaba en 66.24%. Esta recuperación conjunta es lo que ha permitido, pues, aumentar el caudal que se envía al Valle de México. Ya estamos llegando a 10.64 metros cúbicos por segundo. 10.64 metros cúbicos por segundo. ¿Eso cómo se traduce en el día a día? ¿Es mucho? ¿Es poco? Es un flujo considerable, ¿eh? Imagina que cada segundo se estuviera entregando el agua suficiente para llenar algo más de 10 tinacos de los grandes de 1000 litros cada uno. Cada segundo. Es un suministro constante y, bueno, vital, considerando que el Cutzamala aporta cerca del 25%, o sea, 1/4 parte del agua que consume toda la zona metropolitana del Valle de México. Ok, 1/4 del total, entendido. Es una pieza fundamental que parece haberse recuperado bien, pero claro, México es muy diverso. ¿Qué dice el informe sobre otras zonas importantes? Estoy pensando en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, que también enfrentan sus propias presiones hídricas. Ahí la situación es más heterogénea, lo que demuestra que no hay una sola realidad hídrica en el país, ¿verdad? En Jalisco, por ejemplo, el informe reporta niveles altísimos, incluso por encima del 100% de su nivel de aguas máximas ordinarias, del Namo. La presa La Vega estaba al 113.80% y Cajón de Peña al 118.67%. Allá, fíjate, paradójicamente, el reto inmediato es otro: cómo gestionar el exceso de agua y prevenir inundaciones. Ah, claro, el otro extremo. Exacto. En Nuevo León también se observa una recuperación significativa, aunque los datos más recientes del informe para la región noreste son de julio y marcaban un 56% de llenado promedio. Si recordamos datos de finales de 2024, algunas presas como La Boca y Cerro Prieto ya habían superado el 100% gracias a lluvias muy puntuales e intensas. Esto subraya la volatilidad en esa zona, ¿no?, que depende mucho de eventos de lluvia intensos y a veces cortos. Comprendo. Así que la recuperación no es uniforme en todo el país, hay contrastes importantes. ¿Y qué pasa con Sinaloa?
una región agrícola clave que a menudo sufre por falta de agua. Pues Sinaloa representa el otro extremo. A pesar de las lluvias generales en el país, el informe indica que las presas de Sinaloa apenas estaban al 27% de su capacidad total al 1 de septiembre. Muy bajo. Aunque se reporta una disminución de la sequía en los municipios, el almacenamiento de agua superficial sigue siendo muy bajo. La recuperación en el noroeste, pues, no ha sido tan marcada como en el centro o en occidente. Queda claro, una recuperación importante, sí, pero muy desigual geográficamente. Y la causa principal de esta mejora general, como ya mencionabas, son las lluvias de 2025. ¿Fueron realmente tan fuera de lo común? Definitivamente. El informe califica la temporada de lluvias de 2025 como histórica, tal cual. Se apoya en datos del Servicio Meteorológico Nacional que muestran que, hasta el 10 de agosto, había llovido un 1.4% más que el promedio histórico para ese periodo. Se acumularon 386.8 milímetros a nivel nacional, y estas precipitaciones, pues extraordinarias, fueron las que permitieron la recuperación de 210 de las presas más importantes del país. El centro de México, en particular, alcanzó un promedio de almacenamiento cercano al 80%. Lluvias históricas, presas recuperándose. Esto nos lleva a la pregunta clave, ¿no? ¿Significa esto que ya pasó el peligro? ¿Podemos, digamos, olvidarnos del fantasma del día cero que tanto nos preocupó en 2024? Aquí es donde el análisis del informe se vuelve crucial y nos pide cautela. Si bien es innegable que hay un alivio real, tangible, y algunas autoridades como la jefa de gobierno de la CDMX han asegurado públicamente que no habrá problemas de abasto el próximo año gracias a estas lluvias, pero el informe advierte sobre lo que llama una fragilidad oculta. Fragilidad oculta. Eso suena inquietante. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué es lo que no se ve a simple vista con los niveles altos de las presas? Se refiere a que esta notable recuperación depende casi en su totalidad de un factor coyuntural, un evento climático extraordinario, estas lluvias históricas. No es el resultado de mejoras estructurales en la gestión del agua, ni de una reducción significativa de las fugas en la red, que sabemos que son enormes, ni de una mayor inversión en infraestructura de tratamiento o en la salud de las cuencas. El informe es bastante claro en este punto. Si el próximo ciclo de lluvias vuelve a niveles promedio, o peor aún, si resulta ser seco, podríamos encontrarnos rápidamente de vuelta en una situación de crisis. En esencia, el día cero no se evitó resolviendo los problemas de fondo del sistema, simplemente se pospuso. Se pospuso gracias a la generosidad, la excepcionalidad del clima este año. La vulnerabilidad estructural sigue intacta. Entiendo la advertencia. Es como un alivio temporal que depende mucho de la suerte climática, no de una gestión más eficiente y sostenible. Eso cambia la perspectiva, claro. El informe también introduce algunos conceptos técnicos para entender mejor la situación. Menciona el NAMO. ¿Podrías explicarnos qué es y por qué es relevante ahora con tanta lluvia? Claro, NAMO son las siglas de Nivel de Aguas Máximas Ordinarias. Es un término técnico, sí, pero la idea es simple. Es el nivel máximo hasta el cual se considera seguro operar una presa en condiciones normales, sin poner en riesgo la estructura ni causar desbordamientos no controlados aguas abajo. Es, digamos, un umbral operativo de seguridad. Con las lluvias tan intensas de 2025, pues varias presas importantes superaron este NAMO. Ahí es donde encajan las presas de Jalisco que mencionaste, esas que estaban por encima del 100%. Exactamente. Y no solo en Jalisco, ¿eh? En el Estado de México, por ejemplo, la presa Madín llegó a estar al 126% de su NAMO y la presa Ignacio Ramírez al 128%. Por un lado, esto es positivo porque significa más agua almacenada, claro, pero por otro, obliga a las autoridades como la Conagua a realizar desfogues controlados, o sea, liberar agua de forma planificada para mantener la seguridad de la presa. Aún así, estos altos niveles y los desfogues pueden generar problemas aguas abajo. De hecho, el informe menciona que se registraron cierres viales en la Ciudad de México, como en el viaducto Río de la Piedad, debido a encharcamientos e inundaciones relacionadas con esta situación de exceso de agua en el sistema. Tiene lógica. Gestionar tanto el déficit como el exceso tiene sus propios retos. Claro. Otro punto que aborda el informe es la captación de agua de lluvia. Se plantea como una solución real al problema general. Se presenta como una medida complementaria, valiosa, ¿sí? Especialmente a nivel doméstico o comunitario. El informe habla de los SCALs, los sistemas de captación de agua de lluvia,
que están siendo promovidos por instituciones como Semarnat y Profeco. Básicamente, consisten en instalar canaletas, filtros, para recoger el agua que cae sobre los techos. ¿Y esa agua para qué se usa? Bueno, de recomendación general es usar esta agua captada para fines no potables. Limpieza de pisos, riego de plantas, descarga de sanitarios, ese tipo de cosas. Si se quisiera usar para beber o cocinar, la indicación clara es que debe ser hervida primero, para eliminar posibles patógenos. Ahora bien, el informe también es realista sobre su alcance, ¿eh? Si bien estos sistemas ayudan mucho a la resiliencia de las familias y reducen la presión sobre la red pública, no son la solución al problema macro de abastecer de agua potable a millones de habitantes, sobre todo en zonas tan densamente pobladas como el Valle de México. Para eso, pues, se necesita inversión masiva en la infraestructura principal, combatir las fugas, tratar aguas residuales y proteger las fuentes. Las acciones individuales suman, sí, pero la responsabilidad mayor para la seguridad hídrica a gran escala sigue siendo institucional. Ya veo. Una pieza útil del rompecabezas, digamos, pero no la solución completa. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo con la gestión, hablemos de política y presupuesto, que siempre es un aspecto crucial. El informe señala algo que llama una paradoja en relación con el presupuesto de la Conagua para 2025. ¿En qué consiste? Sí, es un punto que llama mucho la atención en el análisis. Fíjate, se indica que la propuesta presupuestaria para 2025 incluía un recorte muy significativo al sector ambiental en general, cercano al 40%. Y dentro de este sector, la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, sería la entidad más afectada, con una propuesta de reducción presupuestaria del 43.2% en términos reales. Esto implicaría pasar de un presupuesto ejercido de unos 62,000 millones de pesos a poco más de 37,000 millones. Un recorte de casi la mitad. Eso suena a drástico, la verdad, especialmente después de una crisis hídrica tan severa como la del año pasado. Pero, por otro lado, recuerdo que también se anunciaron inversiones importantes en proyectos de agua, ¿no es así? Precisamente, ahí radica la paradoja que destaca el informe. Es curioso. Mientras se proponía este fuerte recorte al presupuesto operativo de Conagua, en abril de 2025, el Ejecutivo Federal anunció el llamado Plan México. Este plan contempla una inversión de casi 31,000 millones de pesos destinada a 37 proyectos hídricos considerados estratégicos a lo largo del país. Construcción o rehabilitación de presas, acueductos, plantas de tratamiento, etc. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Menos dinero para operar, pero más para construir. Pues lo que sugiere esta aparente contradicción, según la lectura del informe, es una posible política hídrica que prioriza la inversión en obras nuevas, quizás con mayor visibilidad o impacto político inmediato, pero que al mismo tiempo podría estar debilitando la capacidad fundamental de la Conagua para operar día a día, para regular el uso del agua y, muy importante, para dar mantenimiento a la vasta infraestructura hidráulica que ya existe en el país. Concentrar los recursos en proyectos específicos mientras se reduce el presupuesto de la agencia encargada de la gestión integral y del mantenimiento, podría resultar insostenible a largo plazo y podría comprometer la funcionalidad de lo que ya tenemos. Una tensión interesante entre construir lo nuevo y cuidar lo que ya existe. Muy relevante, sí. Y hablando de proyectos específicos y sus complejidades, el informe dedica una sección considerable a analizar el caso de la presa Madín. ¿Qué sucede allí que merece un análisis tan detallado? La presa Madín, que está ubicada en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, se ha convertido en un punto focal de tensiones y, de preocupaciones. Ante la crisis hídrica, la Conagua decidió aumentar la extracción de agua de esta presa para complementar el abasto al Valle de México. Para facilitar esto, en agosto de 2025 se puso en operación una nueva planta potabilizadora, llamada Madín 2. Específicamente para tratar y enviar agua de esta presa a la red. Desde la lógica del abasto, pues, buscar fuentes adicionales cercanas como Madín suena entendible en un escenario de escasez. Pero, ¿qué otros factores podrían estar en juego? O quizás pasándose por alto con esa decisión, más allá de simplemente obtener más volumen de agua. Exacto, esa es la cuestión clave. La decisión, aunque digamos justificada por la emergencia, ha generado una fortísima oposición. Oposición por parte de los habitantes de los municipios aledaños a la presa, como Naucalpan y Atizapán. Su argumento principal es que ellos también padecen escasez de agua,
que también dependen del sistema Cutzamala, que estaba en mínimos históricos, y consideran injusto que se extraiga agua de la presa que está en su territorio para enviarla a la Ciudad de México sin resolver primero sus propias necesidades. La narrativa oficial de seguridad hídrica para la metrópoli pues choca frontalmente con su percepción local de despojo e inequidad. Comprendo el conflicto social que genera. Tiene sentido. Pero, más allá de esta disputa por el recurso entre localidades, hay otras aristas preocupantes en el caso Madín que el informe señale. Sí, y aquí es donde la situación se torna aún más alarmante, según lo documentado en el informe. Mucho más. El problema más grave no es solo la disputa por la cantidad, sino la calidad del agua en la presa Madín. El informe cita diversos estudios que documentan niveles severos de contaminación en este cuerpo de agua. Se habla específicamente de la presencia de metales pesados, como plomo, cadmio, aluminio, además de otros contaminantes. El origen parece ser una combinación de descargas de aguas residuales municipales e industriales sin tratamiento adecuado, lixiviados de rellenos sanitarios cercanos, y la falta histórica de infraestructura de saneamiento efectiva en la cuenca que alimenta la presa. Metales pesados. Eso ya no es solo un problema ambiental, es un riesgo directo para la salud pública si esa agua se destina al consumo humano. Precisamente. El informe es enfático al respecto. Es muy claro. Señala que esta contaminación ya ha tenido consecuencias ecológicas visibles, como mortandades masivas de peces y afectaciones a las aves migratorias que utilizan el embalse. Califica la situación, sin rodeos, como una crisis ambiental y de salud pública. Por lo tanto, la decisión de extraer agua de Madín para potabilizarla y distribuirla, aunque aumente el volumen total disponible para el Valle de México, estaría ignorando esta gravísima problemática de la calidad. El informe advierte que consumir agua con este tipo de contaminantes, incluso después de pasar por procesos de potabilización, que, ojo, no siempre son efectivos para eliminar todos los metales pesados, podría acarrear serios problemas de salud a mediano y largo plazo para la población. Es un caso emblemático, según el análisis, de cómo la urgencia por la cantidad puede llevar a priorizarla sobre la calidad. Intentando resolver una emergencia de abasto, ¿sí?, pero corriendo el riesgo de crear otra, de salud pública potencialmente mucho peor. Qué panorama tan complejo y la verdad preocupante el que se dibuja con el caso Madín. Sirve como una llamada de atención muy fuerte. Entonces, si tratamos de recapitular los puntos clave de nuestra exploración de hoy basados en este informe, tuvimos un 2025 con lluvias excepcionales que dieron un respiro importante al sistema hídrico, especialmente en el centro del país. Se recuperaron presas clave como las del Cutzamala y el fantasma inmediato del día cero parece haberse alejado, por ahora. Exacto. Pero como subraya constantemente el informe, este alivio es frágil, es coyuntural. Depende críticamente de que el clima siga siendo favorable, no de que hayamos arreglado los problemas estructurales de fondo. Persisten los grandes pendientes, la falta de políticas hídricas verdaderamente integrales, que miren a largo plazo. Una gobernanza del agua todavía fragmentada, a veces conflictiva. Desafíos como la paradoja presupuestaria de Conagua. Menos recursos para operar y mantener mientras se invierte en obras nuevas. Y casos tan alarmantes como el de la presa Madín. El caso Madín es la foto perfecta de este riesgo. Tapar el hoyo de la falta de agua cavando otro potencialmente más peligroso. El de la salud pública por contaminación. La vulnerabilidad de fondo del sistema hídrico mexicano sigue ahí, latente. Con este diagnóstico tan claro, aunque complejo, sí, el informe cierra proponiendo algunas recomendaciones o líneas de acción estratégicas. ¿Cuáles serían las más importantes que deberíamos retener de esas recomendaciones? Bueno, el informe agrupa sus recomendaciones en varios ejes, pero podríamos destacar 4 principales. Primero, la necesidad urgente de construir e implementar una política hídrica que sea realmente integral. Esto significa ir más allá de solo pensar en cuánta agua hay y considerar seriamente la calidad del agua, la gestión de riesgos, como sequías e inundaciones, y la sostenibilidad a largo plazo de las fuentes. Implica acciones concretas como proteger las cuencas, sanear ríos y cuerpos de agua y aplicar normativas estrictas contra la contaminación. Ok, integralidad. ¿Qué más? Segundo, equilibrar la inversión. No solo enfocarse en grandes obras nuevas, sino invertir de manera sostenida y suficiente en el mantenimiento de la infraestructura que ya tenemos, que es muchísima y a menudo descuidada.
y junto con esto, fortalecer las capacidades técnicas, operativas y de fiscalización de Conagua y de los organismos operadores locales. Necesitan herramientas y presupuesto. Mantener lo existente y fortalecer a quien lo opera. Entendido. Tercero, Tercero, aplicar una regulación ambiental mucho más estricta y llevar a cabo acciones urgentes de saneamiento, poniendo prioridad en cuerpos de agua contaminados que se usan o se pretenden usar para abastecimiento, como es el caso crítico de Madín. Esto para mitigar riesgos a la salud pública y, bueno, empezar a restaurar esos ecosistemas. saneamiento y regulación estricta. Clave. Y la cuarta, Y cuarto, pero no menos importante, fomentar mecanismos de participación ciudadana que sean reales y efectivos en la toma de decisiones sobre el agua. No ver la participación solo como una forma de desactivar conflictos, sino como una vía para incorporar conocimiento local y construir soluciones que sean más justas, más equitativas y verdaderamente sostenibles para todos. políticas integrales, inversión equilibrada, regulación y saneamiento efectivos y participación ciudadana real. Suena como una agenda, pues, necesaria, aunque sin duda muy compleja de llevar a la práctica. Todo esto nos deja con una reflexión final, creo yo. Más allá de si el próximo año llueve mucho o poco, que es algo que finalmente no controlamos, ¿qué tan fundamental resulta la confianza de la ciudadanía? La confianza en las instituciones que gestionan el agua, en la transparencia de la información que recibimos y en la voluntad política para abordar estos problemas de fondo. Quizás esa confianza sea el cimiento indispensable para poder construir, entre todos, una gestión del agua que funcione de verdad, que sea justa y que perdure en el tiempo. Algo en que pensar mientras seguimos atentos al cielo y, claro, a nuestras fuentes de agua.